Ya lo tenemos aquí a David. David, muy buenas noches, bienvenido a Camino al Festicino Guayaquil 2020. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por este espacio. No, el gusto es mío, David, pues ya había escuchado un poco de ti acerca y había leído más que todo, pues, ¿no? También un poquito acerca de tu documental, sobre tu trayectoria. Coméntanos a todas las personas que están conectadas ya, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo surgió este gusto por el cine? Y más que todo sobre tu trayectoria. Sabemos que eres una persona universitaria que viene de la Universidad de las Artes de Guayaquil y quisiéramos conocer un poquito más acerca de ti. Eh, sí, pues, no sé, para empezar, como una persona ahora apasionada por el arte y por el cine, obviamente el gusto es adquirido, no es un gusto que viene conmigo, sino algo que lo fui desarrollando a lo largo del tiempo. Claro, me acuerdo que en el colegio en el que yo estudié no se impartían muchas clases de arte, no teníamos Ujú. mucho conocimiento sobre el arte. Sin embargo, eso también me dio una ventana a que en la Universidad de las Artes justo como que se abre una puerta en la cabeza donde siempre estuvo este tema de como de ir contra el sistema un poco, pensar en otro Ajá. tipo de narrativas, pensar, no sé, desde un lado distinto de la sociedad, que creo que eso eso es un poco lo que nos ofrece el arte. Y en la universidad un poco eso fue lo que se fue creando en ese sentido. Yo acabo de terminar la universidad, claro. Eh, Me especialicé en sonido para cine, sonido y mezcla y montaje, edición y montaje. Entonces, o sea, me gustan mucho esas áreas y he trabajado en algunos proyectos al respecto, justo con compañeros de la universidad todavía y ahora Ajá. un poco más tratando de incursionar en este mundo un poco complicado del, del audiovisual y del cine en el país y en general también. Claro que sí. Sabemos que también, muy aparte del cine, tienes una faceta como músico, ¿verdad? Un poco, sí, tengo una pasión más bien por la música y esto sí viene de familia, o sea, mi familia desde chiquita, todos mis abuelos, los tíos, los hermanos de mi abuelo, todo el mundo toca un instrumento y siempre hubo un instrumento en casa. Entonces recuerdo que básicamente había un piano botado en una esquina del cuarto que mi abuelo usaba a veces y yo dije, ¿por qué no? Entonces un poco ahí viene esa pasión porque siempre estuvo ahí. Y Ujú. claro, en Quito pude tocar en un par de bandas, acá en Guayaquil también tenemos una banda con unos compas de la universidad, me invitaron a tocar ahí como bajista y me encanta, o sea, me encanta la música en general y no puedo decir que soy músico porque todavía es bastante empírico mi conocimiento al respecto, pero me Claro. encanta la música, o sea, la disfruto muchísimo y me gusta tocarla también. Bueno, ya al momento de tener la música, pues la música que corre por tus venas, pues ya es algo hereditario, se podría decir. Pues ya ese conocimiento empírico, pues se transforma en una pasión, pues, ¿no? Como tú lo mencionaste hace un momento. Pero esa pasión por la música es igual a la pasión que tienes o bueno, el gusto que le tuviste al cine. Porque, o has pensado a la final unir ambos campos para hacer algo que te apasiona y unirlo con algo que te gusta. Precisamente es curioso esto que mencionas porque mi primer impulso cuando estaba buscando una universidad en la cual estudiar una carrera fue, o sea, sabía que era algo, no era una ingeniería, no era un doctorado, no era medicina, perdón. Con nosotros. Esperemos unos minutitos para... Ya lo tenemos aquí nuevamente, David. Creo que te perdí en un momento, no sé si Sí, fue conexión mía, eh, pero te perdí por unos minutos. ¿Nos podrías comentar nuevamente qué nos estabas relatando sobre esta pasión en conjunto que tienes con el cine y la música? claro. Entonces, al buscar una carrera universitaria decía que
obviamente la música siempre estuvo presente en mi vida y ese fue el primer impulso para buscar una carrera. Sin embargo, sabía lo que no quería una ingeniería, no quería algo relacionado con medicina, como estas carreras más, como que demandan muchísimo más trabajo mecánico para mí y Claro. investigación y mucho más eso, sino algo más creativo, más relacionado a lo social tal vez. Entonces obviamente la música decantó en el arte en general. Entonces una Ujú. universidad nueva y aparte obviamente las posibilidades económicas que teníamos no nos daban para una universidad tradicional. Entonces, obviamente la Universidad de las Artes, al ser un lugar nuevo y gratuito, fue un espacio ideal. Entonces, obviamente, el cine se fue apoderando muchísimo de mi vida y de mis gustos personales, poco a poco. Y después, cuando me tocó escoger esta especialidad, a la mitad de la carrera, yo dije, ¿qué es lo que me mueve todavía? Entonces, como la música siempre estuvo presente, yo quería seguir investigando alrededor del sonido y de las narrativas al respecto de la audición. Entonces dije, lo más parecido a esto un poco lo tiene la composición musical, el sonido para cine. Y claro, en ese sentido, ese mundo también es increíble, como poner a analizarte cada uno de los detalles sonoros de una película, como las capas narrativas que puedes crear con el sonido. Es un mundo súper interesante que a través obviamente de este como gusto musical se puede desarrollar también en el cine. Y es interesante ver cómo confluyen estos dos mundos. Claro que sí. Algo muy peculiar que escuché que dijiste, pues es que ambos son artes, pues, ¿no? Tanto la creación de un producto audiovisual y la creación o composición de la música, pues ambas son artes y pues tienen cierta relación en la cultura, pues, ¿no? Y más que todo, pues lo encontraste en la Universidad de las Artes, que es lo importante y pues puedes hacer algo que te gusta y puedes hacer algo que te apasiona, pues, ¿no? En todo caso, pues... ya sabemos un poquito más de ti. Ahora sí, coméntanos sobre lo que es el documental, cómo repudiar a tu padre, cómo surgió este tema y cómo se desarrolla. Yo no les voy a contar mucho a las personas que nos están viendo para dejarlos con esa intriga y que puedan verlo el día del estreno en la semana del Festival Internacional de Cine Guayaquil, del 19 al 26 de septiembre. Entonces, cuéntanos un poquito más acerca de este documental de cómo repudiar a tu padre. Eh, pues es un proyecto bastante personal que no inició como eso, o sea, no inició como un proyecto tan personal, sin embargo se fue apoderando, o sea, fue tomando cada vez una participación mayor la historia personal de la que hablamos en el proyecto. Eh, y creo que esta es una realidad que de 10 personas que conozco, por lo menos a 5 nos ha tocado vivir, que es básicamente el crecer, el desarrollarnos en una familia donde no hay una figura paterna, entonces nuestras madres o nuestras familias maternas, abuelos, tíos, tías, eh, toman parte de esa crianza por X razón. Ujú. Y claro, yo siempre tuve ese pensamiento en mí, que mm, para mí básicamente no fue necesario tampoco la participación masculina de esta figura masculina en mi familia, porque fue Claro. suplida de una muy buena manera. Y creo que eso también nos pasa a muchos y muchas personas que crecemos en este tipo de familias. Entonces, primero tenía esta inquietud, obviamente muy personal, y quería transmitirla de alguna forma. Entonces me acuerdo que cuando entré a la universidad, yo pensé mucho acerca de mi identidad y de mis nombres y mis apellidos, por supuesto. Entonces yo decidí que al finalizar la carrera iba a modificar la posición de mis apellidos, porque en el Ecuador y en la mayor parte de La mayor. Latinoamérica se nos inscribe en el registro civil cuando nacemos con dos apellidos, el paterno y el materno, y el paterno siempre va primero.
Entonces yo dije, voy a modificarlos, quiero que mi apellido materno se pueda heredar, que mi apellido materno signifique algo más que simplemente estar como en una segunda posición dentro de mi identidad. Y por eso decidí al final de la carrera cambiarme los apellidos. Y ahí es lo que viene toda esta historia, que fui al registro civil y me dijeron que esto nunca se ha hecho en el país, esto es incluso ilegal realizarlo, tienes que ir a Okay. juicio, tienes que ir a juicio contra tu progenitor, demandarlo, y este juicio se llama repudio de paternidad. Entonces, esa palabra, para mí esto era un trámite, o sea, yo no le daba un significado como tan fuerte, yo no quiero, y un poco esa es la, la premisa en la que nos manejamos en el proyecto, que no, nosotros y nosotras no repudiamos a nuestros progenitores, a nuestros padres. Sin embargo, el Estado tiene esta, esta, esta figura que es el repudio de paternidad, que es la única posibilidad que nos da para cambiar la posición de nuestros apellidos. Entonces, claro, al enterarme de eso dije, esto es muy fuerte, y no, no quería dejarlo así, sino quería abordarlo, buscar otras personas en las mismas circunstancias, saber cómo desarrollar al respecto. Entonces, por eso un poco nació de esa forma, y después, bueno, se fue tomando mucho más, una cosa mucho más personal, y también se fueron indagando otros caminos que en el proyecto también están un poco ahí esbozados. Bueno, claro que sí, muy interesante lo que nos conversas. Realmente yo no sabía el significado como tal de la palabra repudiar, pues, ¿no? ¿Por qué venía ese significado? Porque, bueno, para muchas personas creo yo que repudiar es algo como que despreciar o dejar a un lado. Pues en este caso, ya hablando en el tema legal, pues es algo un poquito más fuerte, donde van a tener que incluir demandas, pues y van a tener que ya encarar a su figura paterna, pues en este caso, pues, ¿no? También, pues, tenemos aquí ya algunos comentarios, exclusivamente uno de Sergio que nos comenta, pues, que una pieza audiovisual, pues, se potencia increíblemente con una estupenda banda sonora, que es justamente lo que estuvimos hablando hace un momento, por el tema de la pasión de la música y el cine. Pero volviendo nuevamente al tema del título como tal, de cómo repudiar a tu padre, pues es algo que para mí tenía un significado diferente, pues, ¿no? O sea, yo, la verdad es que, ya hablando un poco en términos legales y todo, pues no sabía que de esa manera se lo llamaba, pues, ¿no? Al momento de querer modificar tu apellido, poner el maternal en primer lugar, pues, ¿no? Claro está, de que, bueno, yo siempre he considerado que, bueno, y más que todo lo que nos ha enseñado, creo que es un poco de cultura, pues, ¿no? Más que todo. Cultural, bastante cultural. Ajá, un poquito más de cultura con el tema del orden de los apellidos, pues creo que ya desde hace mucho tiempo pues se viene tomando como que a la figura paterna o al esposo, al marido, pues de alguna persona, pues tenerlo como que la cabeza del hogar, pues ¿no? En el momento de tener esa posición, pues ya toman el orden de los apellidos, que es algo que es un tema que casi no se toma en cuenta, que es lo peor de todo, que casi no se toma en cuenta. Sin embargo, tiene mucha importancia para algunas personas, como en este caso ustedes, que son, me parece que eran 5 personas que no han tenido la oportunidad de convivir con esa figura paterna y que no ha sido necesaria, pues, ¿no? Más que todo para su desarrollo en la vida, lo cual es muy importante y muy satisfactorio, de cierta manera, saber que personas que carecen, y más que todo, que es algo social, pues, ¿no? Es algo que se vive en muchas familias y pues muchas personas, tanto niños como niñas, pues tienen este pequeño inconveniente de no contar con una figura paterna en el momento de su crecimiento y desarrollo, pues, ¿no? Y también Pero está eso de que, obviamente, como dices, es algo bastante cultural. Y en el país no, o sea, apenas estamos entrando a este tipo de debates, porque eh, hace, hace muy poco, o sea, relativamente poco en términos de años y de comparación con otros países de la región, estos temas de género, temas de familia, temas de nuevas familias, temas de este tipo de temas más identitarios,
y de las bases estructurales de una sociedad, que también pasa por lo legal, porque lo legal tiene que ser como validado por el Estado para poder ser como, para que en la sociedad se crea un nuevo imaginario. Entonces es complicado como desde una posición de artística, como tratar de subvertir el sistema legal. Entonces obviamente yo sabía que eso iba a ser muy complicado y no Ujú. necesariamente era el punto al que se quería llegar con el proyecto. Sin embargo, obviamente es bueno eh, como iniciar desde eso, desde el nombre y desde el significado que tiene el título de un proyecto, más que nada porque también es un, es una aguja, diría yo, hacia alguien que ve el título del proyecto, pero no te esperas absolutamente, o sea, no te dice de qué va, porque lo que tiene adentro ese título es una cosa, para mí el proyecto tiene mucho amor adentro, no hay nada acerca del repudio. Hay mucho amor porque se trata más bien de familias, es como la relación que nosotros y nosotras tenemos con nuestras madres y nuestras familias maternas, más que otra cosa. Y por eso también está como esa contradicción de poner un título provocador más que nada para un Estado Sí. o para una sociedad no acostumbrada a este tipo de cosas, pero que sin embargo están ahí todo el tiempo. O sea, todo el mundo conoce a alguien cuyo progenitor no estuvo presente por cualquier razón que haya sido. Entonces, es una cuestión de, también de visibilización un poco, que también es la parte cultural que tiene el arte y la parte estructural dentro de la cultura de una sociedad, porque es bueno pensar al arte también como una huella digital de un tiempo, una huella digital de la cultura de una sociedad en un determinado tiempo. Entonces es bueno que como que se piensen narrativas distintas desde este punto en un momento conflictivo como muy bueno, yo creo, conflictivo en un buen sentido, donde se están Ujú. debatiendo muchos temas importantes y se están poniendo por fin sobre la mesa cosas que hace 10 años nada más estaban totalmente vetadas en el país. Y un poco también está bueno pensarnos en las cosas ahora. Por supuesto, son temas que verdaderamente hay muchas personas que, o muchas sociedades que no le dan mucha importancia. Sin embargo, al momento de ir viendo este tipo de productos, más que todo, pues que dan a la concientización. Más que todo la concientización de que no hay que, bueno, es que muchos temitas que abarcar en esto por el tema de que el título como tal es muy llamativo y como tú lo mencionas, pues el contenido como tal es algo más amoroso, más familiar, que provoca la unión entre la madre que tuvo que llevar el camino o la crianza de sus hijos sola. Entonces es algo que realmente llama la atención, pues más que todo. Y así como tú dices, pues también son pequeños temas que no se habían puesto sobre la mesa y que hace 10 años atrás trataron quizá de conversarlo, pero nunca llegaron a nada. Pues y ahora, pues en esta sociedad actual, pues ya están como que tomándolos en cuenta. Esta historia, al momento de ser algo más personal, en este caso de ustedes cinco, ¿cómo la llevaron al momento de ir narrándola más que todo? Porque tengo entendido que en el documental pues salen personajes familiares de ustedes. Entonces, ¿cómo manejaron eso y más que todo, cómo tuvieron la aceptación de sus familiares para poder contar toda esa historia frente a una cámara? En ese sentido me gustaría como, no sé, primero agradecerles obviamente a las personas que fueron parte de esto, porque no solamente, o sea, no solamente estamos contando una historia de una sola familia, Por sino estamos supuesto. contando una historia que se puede replicar en un montón de familias alrededor del país y del continente. Y yo pienso que para poder llegar a esto sí es necesario mucha intimidad y mucha complicidad, diría yo. En ese sentido, yo sabía que si es que yo voy con una propuesta tan personal y tan íntima a una persona que quizás con la que quizás no tengamos una relación personal, o sea, yo como Ujú. persona
que está proponiendo el proyecto, voy a una familia que no necesariamente tiene una relación conmigo, iba a ser muy complicado. En ese sentido, obviamente, quería hacer esto al principio. Sin embargo, yo sabía que iba a ser complicado y por eso nos fuimos por este lado mucho mejor. Y de hecho creo que eso ayudó a que el proyecto fluya más rápido y pueda ser incluso más, o sea, más, podamos abordarlo de una manera más personal y más íntima, que es Carlos Álvarez, que es uno de los personajes, es mi compañero, o sea, pasamos con él desde la nivelación en la universidad y Claro, compartimos muchísimas cosas, somos muy similares, él también le gusta el sonido, le encanta, como trabajamos juntos, entonces somos unas personas muy unidas. Igualmente con William Ribeiro, que es otro de los personajes, él también tenemos una muy buena relación desde hace unos 3 años en la universidad y hablamos de estos temas normalmente. O sea, yo sabía que William, que Carlos, habíamos crecido en este tipo de familias monoparentales lideradas por una mujer. Entonces fue sencillo como ese acercamiento porque ya había esa intimidad, que es un poco lo que nutre a un proyecto documental que, que intenta este tipo de, o sea, este tipo de declaraciones. Y es un temas, poco, claro. es que también es este tema muy identitario, o sea, por ejemplo, y Carlos comparte la historia de que él también quiso cambiar su apellido y no lo logró. Y obviamente, por eso digo, es como complicado acercarse a una persona que tal vez tú no conoces y no tienes una, como algo previo, previsto. Sin Claro, embargo, puedes desarrollar esto y por eso me encanta que estas personas hayan accedido de esta manera, porque a la final es la mamá de mi amigo con la que estoy hablando, es la mamá de una persona con la que compartí 3 años en la universidad. Hay esa intimidad. Entonces, ese velo que muchas veces se muestra en muchos proyectos de, o sea, como esa lejanía en este proyecto requería más bien todo lo contrario, requería una cercanía mucho más profunda y más íntima. Y creo que se logró simplemente por eso, porque las personas que hacíamos el mismo documental también participábamos de las imágenes que estábamos filmando y grabando el sonido. Entonces era mucho más, o sea, fue muy orgánico, quiero decir. O sea, el trabajo con las mismas personas que vamos a contar nuestras historias y la relación de amistad que teníamos desde antes, claro. justamente ese temita quería abarcar debido a que al momento de estar hablando, bueno, o demostrar, y más que todo, pues transmitir este mensaje a la audiencia como tal, pues se debe abarcar un poco el tema de la confianza, pues, ¿no? Al momento de que tú ya tienes como que una relación personal, se podría decir, más de apego, pues ya tienes como que esa confianza de inclusive hacer preguntas que no ofenden a la persona que estás entrevistando en el documental. Sin embargo, pues esa persona ya se va a sentir un poco más de confianza, pues y va a poder explayarse un poco más en cuanto a sus respuestas, pues, ¿no? Y pues me parece muy interesante el hecho de que sean historias de ustedes mismos y que ustedes mismos salgan en el documental como tal, pues, ¿no? Porque se ve que por ahí tú estás con los audífonos escuchando el sonido, pues se ven los equipos y es algo muy, muy interesante el saber que se está contando la historia del mismo director y de los compañeros que están trabajando en el mismo proyecto. Y un poco sabíamos que el proyecto no podía ser de otra forma, porque obviamente, o sea, fue una coincidencia, en realidad muchas cosas en ese proyecto son una coincidencia. Yo no sabía que William, por ejemplo, en su cédula tenía el nombre de su padre con Con XXX. X. Ajá. Claro, y cuando yo le conté a William iba a ser el productor del proyecto, le dije, le conté la historia, él me enseñó su cédula. Yo dije, ok, empecemos por ahí, tú tienes que estar en el proyecto, tú tienes una historia muy similar y de hecho es básicamente lo que muchas personas quisiéramos. William tiene los Claro. dos apellidos de su madre y eso me parecía súper interesante para el proyecto. Y luego, claro, conversando con Carlos, sabía mucho más la historia de él
y le propuse ser el sonidista a él desde el principio, pero después él ingresó como personaje y dijimos, ¿qué dispositivo utilizamos para que las mismas personas que hacemos el proyecto estamos contando también nuestras historias? Y claro, por eso nos ayudó mucho Elizabeth, que es la fotógrafa. Ella diseñó como una estructura fotográfica donde teníamos dos cámaras todo el tiempo en el lugar donde estábamos haciendo las entrevistas, más bien las conversaciones, porque eran nuestras familias, no era como una Ujú. entrevista de preguntas, sino era una conversación muy, muy, muy bonita y muy amena. Creo que eso le dio un sentido muy lindo después. Entonces, claro, habían dos cámaras todo el tiempo y siempre se cubría como a las dos personas en sus dos roles. O sea, estaba la persona entrevistada, que eran nuestras madres, y estábamos las personas que estábamos haciendo el proyecto, que estábamos con, como tú dices, con los audífonos, con la cámara, con el Ujú. sonido. Y dijimos, o sea, no hay de otra forma. Si es que nosotros nos proponemos ser parte del proyecto, tenemos que serlo totalmente. O sea, tenemos que entrar al proyecto fuera y dentro de cámara. Y de hecho fue también como una forma de abrir como las paredes de la entrevista un poco, porque casi en una entrevista casi siempre se ve simplemente a la persona que está hablando y a veces se escucha a quien pregunta. Entonces, y obviamente esto depende, esto está muy bien, depende del proyecto que se quiera manejar, o sea, el tipo de Claro. entrevista puede variar, depende del proyecto. Y nosotros pensábamos que una forma también de poner al mismo nivel a la persona que entrevistamos y la persona que está entrevistando es mostrar las dos, los dos cuerpos, las dos personas que producen esos sonidos. Porque si tú solo ves a una persona, o sea, cuando ponemos una cámara a filmar algo o a alguien, estamos teniendo ya un primer, ¿cómo decirlo? Una primera posición subjetiva con la realidad que tenemos. Estamos como segmentándola, estamos encuadrándola, estamos Claro. direccionando la mirada y hay una posición de poder en eso. O sea, yo tengo el poder de decidir qué quiero encuadrar. En cambio, si es que ponemos una cámara y otra cámara filmando también lo que se está haciendo, es como nivelar en este sentido esa posición de poder y no ser solo entrevistadores como quien lleva la cámara y la ubica, sino también recibir esas imágenes, o sea, ser parte de esas imágenes y como interactuar o sea, esta persona me responde una pregunta y después se me ve a mí haciendo otra pregunta y en ese sentido también se dan preguntas a la inversa. Y creo que eso es lo rico también que tiene el documental en sí y las entrevistas y las conversaciones a la final como esta, porque tú puedes ver el rostro de una persona cuando le estás hablando, tú puedes sentir sus manos, como sentir su cuerpo, cómo se desarrolla, y así también aprendes muchísimo, y por eso para mí un proyecto documental es un momento de aprendizaje increíble, que se tiene que, se tiene que vivir para poder como experimentarlo, Expresar, claro. tienes que, o sea, se tiene que vivir, yo creo, una experiencia documental, porque no, o sea, claro, la teoría y todos los libros que podamos nutrirnos y la mirada documental y la cámara es muy necesaria y muy útil, sí, pero nada, para mí nada me quita como el conversar con una persona, esté o no una cámara ahí, entonces también está eso de como equiparar la mirada y que los dos tengamos esto como en este tipo de proyectos, claro. Es algo bonito que tiene este proyecto, debido a que, más que todo, cómo lo plasmaron, pues, ¿no? Al momento de sentarte tú en una mesa con tu mamá, pues es como que tu mamá únicamente te esté contando cosas del pasado, pues, ¿no? Y que te lo vaya narrando como una historia o como un cuento que simplemente se le cuenta a los niños, pues, ¿no? Por ejemplo, yo me sentí como cuando mi mamá me cuenta cómo conoció a mi papá, cómo me tuvo a mí y todo. Entonces, es algo que simplemente pues transmite ese círculo familiar que hay en ocasiones, como lo dice en el documental, pues está incompleto pero completo a la vez, porque en sí la madre trata de cumplir dos papeles,
que es algo muy fuerte. Sin embargo, pues lograron que este mensaje, más que todo, pues se transmita de una forma paralela más que todo, pues, ¿no? Y recordarles a todas las personas que nos están viendo que este documental, ¿Cómo repudiar a tu padre?, será transmitido bajo la plataforma Mi OTT en la semana del Festival Internacional de Cine de Guayaquil del 19 al 26 de septiembre. ¿Cómo se pueden registrar? Directamente en nuestra página web www.festicineguayaquil.org en la parte de Mi OTT, que van a poder crear su usuario y su contraseña gratuitamente. David, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos también cómo supiste de nuestro festival, cómo te enteraste y cómo te inscribiste, cómo te sientes ahora que ya eres partícipe de este Festival Internacional de Cine Guayaquil, que ya en su sexta edición pues la está realizando de manera virtual. No, no nada, muy alegre, como siempre. El festival lo conocimos hace 3 años, me parece, 4 años, no, 3 años, en una de sus primeras ediciones. Eh, Como siempre, la universidad estuvo muy cerca de todo el circuito artístico de la ciudad de Guayaquil. Entonces, como, y el Festicine fue uno de los primeros como festivales en la ciudad de, que abarca una gran cantidad o sea, un festival de unas dimensiones mucho mayores a algunos festivales que se venían haciendo. Entonces, Festicine era como era un espacio donde se ven películas y se comparte mucho con directores y directoras. Entonces, obviamente, en el tercer, en la tercera edición, me parece, pudimos también ser parte con un proyecto en el que trabajé en el sonido. Y, o sea, todo el tiempo, yo también me gustan mucho los festivales de cine en general. Eh, y en el país, o sea, mientras más festivales hay, para mí es mucho más enriquecedor poder ver películas, porque es la única forma alternativa de ver cine no comercial, porque muchas obras se pierden en el país y no, o sea, también hay esto de que no hay el acceso al cine de una manera democrática, o sea, nosotros y nosotras vemos el cine que está en el cine, que está en las salas de cine, en el centro comercial, o vemos Netflix, que también es como, Uh -huh. o sea, hay cosas y cosas. Entonces, los festivales de cine para mí son como el espacio más importante para ver cine alternativo. En ese sentido, yo viajo mucho todo el tiempo cuando hay un festival en Cuenca, cuando hay un festival en Quito. Y obviamente como vivo en Guayaquil ya hace 6 años, Uh -huh. eh, es una oportunidad increíble poder ver películas y ser parte como de esta comunidad artística y alternativa de la ciudad. Entonces o sea, al festival lo conozco casi desde el inicio, si no es desde el inicio. Y me gusta mucho que siga creciendo y que se sigan dando este tipo de espacios pese a las condiciones, pese a la adversidad económica, situación mundial, pese a todo, que se sigan dando estos espacios. Y es importante para mí por eso, por esa como cultura audiovisual que se crea también en la ciudad y esa posibilidad de democratizar a las artes y al cine en general, a la sociedad y al público, porque las películas las podemos consumir y están a la disposición. Entonces también está eso de que no voy al cine porque a veces no tengo los recursos, sin embargo puedo asistir a este tipo de eventos y se pueden hacer de una forma mucho, o sea, se pueden hacer muchas cosas al respecto en el sentido alternativo. Por supuesto que sí, es algo que me gustó mucho que dijiste, pues el tema de que esta forma alternativa de ver el cine, pues también ayuda a un poco a culturizar, pues, ¿no? Sabiendo que cada festival pues tiene su peculiaridad, en este caso el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, pues se encarga de tratar de internacionalizar nuestra cultura ecuatoriana y nuestra cultura guayaquileña, pues, ¿no? Más que todo en este tipo de documentales pues ya no solamente se queda como un producto nacional, sino que ya va a ser un producto de exportación, que no solamente dará un mensaje a toda nuestra sociedad, sino que ya a la sociedad extranjera, pues de cierta manera, como tú dices, el tema un poco de culturizar este cine independiente, pues, ¿no? Para que puedan, personas que no tengan el recurso para ir al cine, pues tengan la posibilidad de poder disfrutar de su producto nacional
Y más que todo porque son productos muy buenos, pues, ¿no? Muy bien realizados, muy bien rodados. Y pues es algo que tenemos como objetivo nosotros como Festicine Guayaquil, pues tratar de fomentar un poco más el tema cinematográfico y que directores, que sabemos que hay muchos directores grandes como tú, que tienen proyectos grandísimos y muy buenos, pues tengan la posibilidad de darse a conocer de esta manera, pues, y de participar con nosotros en estas próximas ediciones y en esta edición, pues que ya hace meses atrás hubieron las convocatorias. Y realmente agradecerte por seguirnos desde la primera edición, pues ya esta es la sexta, ya son 6 años, y pues a medida que va pasando el tiempo esperamos tener más ediciones. Obviamente ya se acaba todo el tema de la pandemia, pues ya ser un poco más presencial para poder contar con esa conexión humana, pues que ya estamos acostumbrados a tener. David, ha sido un gusto tremendo tenerte aquí. No sé si tengas algún mensajito para todos los directores, estudiantes universitarios y futuros participantes de las próximas ediciones del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. No, no, más que nada el gusto es mío, de verdad. Es como la posibilidad grande que nos dan las adversidades también. No podemos estar juntos y juntas en un lugar al mismo tiempo, pero podemos estar juntos y juntas en una pantalla, pese a escucharnos y vernos. Eh, nada, o sea, creo que también hay muchas personas que quieren estudiar cine y queremos como proponer cosas distintas y como un poco escribía hace poco para una revista que estamos como, estoy colaborando en una revista con unos compañeros igual de la universidad, y ahí investigaba un poco el cine del país. Entonces, las cinematografías nacionales hasta hace como 5 años solo podía ser hecha o realizada por personas que hayan estudiado fuera del país o que Claro, tengan los recursos para pagar una universidad privada antes de que existiera esto. Entonces, obviamente, tal vez la mayoría, si no es el 100% de las producciones ecuatorianas, eh, eran producidas por personas que podían hacer cine y que el Estado de alguna forma ayudaba, pero sin embargo, o sea, es como complicado eso. Entonces, la posibilidad de que personas como de recursos limitados o de bajos recursos, como lo somos nosotros, podamos acceder a una educación pública de calidad, creo que también no es un tema solamente de como social, es un tema también como de dar voz a estas voces que vienen de otros lugares, o sea, son voces que venimos desde este tipo de puntos de vista, como tú dices, es como complicado, o sea, casi nunca se habla del apellido, era un tema como, no sé, un poco olvidado, un poco no se habla mucho de esto. Entonces también dar voz a estas voces que tienen estos temas pendientes y son, o sea, pueden ser desarrollados de una forma muy interesante si es que se nos da o se les da las posibilidades y los recursos necesarios. Entonces, obviamente, un espacio tan lindo y tan rico como la Universidad de las Artes y otros espacios de creación como alternativos que nos ofrecen, son un nicho muy fuerte para personas que vienen de otros lugares a realizar, a hacer cine y que tienen otras claro. perspectivas al respecto. Entonces yo diría nada, que es, o sea, es muy buena su oportunidad y que si es que la tenemos, aprovecharla de la mejor manera que podamos, en cualquier sentido. O sea, si quiero aprender mucho sonido, dirigir una película, quiero hacer fotografía o quiero hacer arte, cualquier arte, tocar música, pintar, como darnos ese chance y hacerlo. O sea, también es un tema de políticas públicas, pero eso ya es mucho más grande, pero como que se agradece mucho y darnos ese chance a nosotros y nosotras mismas de creérnosla y de bancarla, o sea, de darle con todo mientras las posibilidades nos lo permitan, porque quién sabe si mañana van a seguir ahí. Entonces, pues nada, como que darle fuerte a todo lo que tenemos y siempre echar para adelante.
Por supuesto, muchísimas gracias por esas palabras, pues y como tú dices, el tren pasa solo una vez, pues, ¿no? Y estas oportunidades son las que se aprovechan, al igual que tú, pues esperamos que muchos directores las sepan aprovechar y que también nos acompañen en futuras ediciones. Muchísimas gracias nuevamente, David. Recordarles también a todas las personas que están conectadas en este momento que el Festival Internacional de Cine de Guayaquil se llevará a cabo del 19 al 26 de septiembre bajo la plataforma MiOTT y se pueden registrar directamente en nuestra página web www.festicineguayaquil.org. Y David, nuevamente agradecerte por tu espacio y por tu tiempo, pues creo que esto ha sido todo por hoy y realmente muy agradecidos contigo por confiar en nosotros como el Festival Internacional de Cine de Guayaquil y pues te deseo mucha suerte en toda la jornada que se hará del 19 al 26 de septiembre. Muchas gracias, igual a ustedes. Un gusto estar aquí, de verdad. Muchas gracias. El gusto es de nosotros. Soy Pedro Moreira y esto fue Camino al Festicino de Guayaquil 2020. Muchas gracias, David, y hasta luego. Nos vemos. Gracias. Cuídate.